Hola, soy Eva Gutiérrez, bienvenidos a Evaluando a través de vertvnoticias.com. Mi invitado de hoy en el programa es Eduardo Sánchez Rugeles, caraqueño, vive en Madrid, España, escritor, ha escrito ya varias novelas, excelentes todas, con premios. Estudió letras en la UCAP, estudió además filosofía en la Universidad Central de Venezuela y 2 magíster. Dios mío de mi vida, yo estoy estudiando ahorita un magíster y me estoy volviendo como loca. Estudió está en España, estudios latinoamericanos en la Universidad Autónoma de Madrid y estudios literarios, mira la cara de serio que pone, estudios literarios en la Universidad Complutense de Madrid, terminaste en 2010. Así es. ¿Piensas hacer doctorado o estás haciendo ya doctorado? Lo consideré, pero lo aparté un momento para trabajar en asuntos de ficción, escritura. Asuntos de ficción. Sí. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? Muy bien. Llegaste recientemente de España. Tengo una semanita por acá. Tienes una semanita por acá. Por cierto, que vienes a presentar tu libro, que ahora no se dice en Venezuela bautizar, sino presentar tu último libro, que es Julián. Así es. Excelente. Mañana, justamente, mañana sábado. En la librería de Lugar Común a las 7 de la noche. Y en el marco del Festival de... Exactamente, Festival de Lectura de Chacao. De Lectura de Chacao, que siempre se hace en la Plaza Altamira. O en la Plaza Francia de Altamira. ¡Wow! Hiciste una primera novela como tal, que fue Blue Label, Etiqueta Azul. Esa novela que la piensas llevar incluso al cine, ¿no? Ya tenemos 2 años más o menos trabajando en la adaptación. Alejandro Velame Palacios va a ser el director. El guión lo escribimos a 4 manos. Hicimos todo el proceso de preproducción, de desarrollo a través del CENAC, del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, lo que fue desarrollo de guión, el guión se escribió, escribimos el desarrollo de proyectos. En este momento estamos cerrando el desarrollo de proyectos y la intención de Alejandro es rodar el año que viene. Y hay mucho entusiasmo, muchas ganas mucha ilusión con la adaptación. Mira, yo la leí y de verdad que lo atrapa a uno. A mí me atrapó. Gracias. Una maravilla de novela, vale la pena leerla. Además es un reflejo de lo que es la juventud hoy en día, los traumas por los que pasan los jóvenes de alguna manera, cómo le quedan, y es la búsqueda de una chama, de una muchacha, por irse a vivir fuera del país. Un poco también tratas en otra novela lo que es el éxodo, ¿no? Por irse a vivir fuera del país y buscar a su abuelo para lograr el pasaporte o la visa francesa. Lo que significa entonces que esa película se va a rodar en Caracas, en Mérida, y en Francia. Es la expectativa. Es la expectativa. Pero bueno, ojalá no haya los problemas que tenemos en este momento de aviones y de pasajes. Eso ha limitado un poco la búsqueda de financiamiento, la búsqueda del coproductor francés. Claro. Ha sido difícil el tema de la locación en París por todo este tema de los pasajes. Pero igual estamos trabajando en tener esa posibilidad de conocer los espacios donde queremos rodar allá, ya se han hecho algunos contactos y todo eso está en pleno desarrollo. Wow. ¿Y cuando tú escribiste ese libro, te imaginaste las locaciones también o no? Siempre está surgiendo ahora. Siempre te imaginas el espacio, así como imaginas el personaje, trabajas con lugares, trabajas con rostros, pero es algo muy personal, es algo que no... Yo no había estado en París cuando escribí Blue Label, Etiqueta Azul. Mi experiencia de París era literaria y cinematográfica, fotográfica y a través de internet. Claro. Entonces la referencia de los espacios es muy aproximativa, es algo muy imaginada. Claro. No fue como en el caso de Ljubljana, por ejemplo, que es otra de las novelas, que la construcción de Santa Mónica en Caracas sí se hace a través de la memoria y de lugares que conozco muy bien. Claro. Después hablamos de Ljubljana. Que por cierto es una novela maravillosa que la podríamos, ahí la tenemos, mira, esta es la portada del libro, Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, ¿no? Así es. Y una ciudad muy grande, la más grande de Eslovenia. Pero tú viste una anécdota simpática, interesante, que algún representante de la embajada de Eslovenia vio el libro, lo compró, le llamó la atención que se llamara como la capital de su país, se lo llevó, después lo pidió allá, te pidió que fueras y lo tradujeron al eslovenio, ¿no? Toda una historia. Y pude conocer Eslovenia el año pasado, en febrero de 2013, en el marco del Festival Fábula Literaturas Mundiales. La novela fue traducida al esloveno, es la única traducción que tengo de mi trabajo. Por supuesto fue muy sorpresivo, muy gratificante que mi primera traducción fuera a un idioma tan curioso, tan exótico como el esloveno. Y ahí está la novela. En este oficio, por lo general, la aspiración te sugiere
que tu primera traducción va a ser al inglés, quizás, al italiano, al francés. Y me encontré por esta situación que tú comentas con una traducción al esloveno y resulta muy, muy curioso. Muy curioso, ¿verdad? Interesante por demás. ¿Y coincide tu imaginación al escribir el libro con lo que tú te encontraste en la realidad en Eslovenia, en Ljubljana? La construcción de mi Ljubljana fue, al igual que como te hablaba de París, en el caso de Etiqueta Azul, a través de internet y de guías de viaje. A diferencia de París, en donde existe un imaginario colectivo, claro, de un Sena, una Torre Eiffel, de ciertas cosas, del Louvre y demás, que están ahí, que la gente sabe de lo que habla. En el caso de Eslovenia es un sitio muy raro, muy distante. Entonces yo tenía una guía de viaje escrita por Eladi Romero García y algunos videos en YouTube de estos viajeros que montan sus viajes y cuentan allí sus experiencias. Por ahí fue que más o menos se construyó la historia y me sorprendieron las dimensiones. Es una ciudad muy pequeña, al ser la capital de este país. Yo pensaba que era un sitio grande y la ciudad realmente es pequeñita. La distancia entre el aeropuerto y la capital es amplia. En la novela parece algo más corto. Hay ciertas licencias que se tomó el protagonista que sí me dijeron que la cosa no era tan así, pero al mismo tiempo sí había otros espacios que nombré que fue muy grato hacer el recorrido de Gabriel Guerrero, el protagonista, cuaderno en mano, agenda en mano, soundtrack de Álvaro Paiva en los audífonos. Que por cierto, el libro viene con su soundtrack. Las primeras impresiones lo traían, ahora no, por tema de costos no podemos incorporarlo. No, la mía vino sin el CD, sin el disco compacto. Ahora bien, volviéndonos un poquito a tu vida, a tu interior, a tu infancia. Vienes de un matrimonio estable, hoy en día están casados todavía tus padres, son dos hermanos, una niña, una mujer, una hembra que vive ahorita en Miami, tiene sus niñas o sus niños, y tú vives en Madrid, estás casado y estás preñado. Así además, es. De 5 meses. 5 meses y medio. Y medio, qué maravilla. Pero esa infancia tuya, ¿cómo fue que te llevó al mundo de las letras, de las palabras, de la literatura? Muy cándida, en algún momento conversando con Héctor Torres le decía que tuve la desventura de tener una infancia feliz. ¿Cómo que la desventura? Porque para el oficio del escritor y del tipo de literatura que a mí me gusta, son tipos que tuvieron una vida muy atormentada y un pasado totalmente terrible, y sus biografías son biografías muy interesantes, muy atractivas desde el punto de vista literario. Si yo tuviese que escribirme autobiografía, el capítulo sobre mi familia sería muy bonito. Muy y le aburrido. Faltaría, sí, sería Aburrido. Un poco intransitivo. O sea, que consideras que tu infancia fue aburrida. Le falta malicia, la cosa trágica no está ahí. Fue una infancia muy grata, muy familiar, muy casera, con las abuelas, de lado y lado, tanto de los Sánchez como de los Rugeles. Se hizo ni siquiera se hizo un esfuerzo por darnos felicidad a mis primos, a mí, a mi hermana. Porque ya eran felices. Era algo que estaba ahí en el... O sea, una familia normalita. Totalmente, sí. Primaria, bachillerato. En el caso de Blue Label, está la protagonista que el hermano se suicida. El papá se enciende en gasolina. Entonces, el muchacho que la lleva a Mérida, pues es un medio loco, pero además es intelectual porque le gusta leer, pero aparenta ser loco. O sea, son como cosas distintas, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero es una literatura... La literatura dramática, la cinematografía trágica a mí siempre me gustó. Si bien en mi casa, en mi espacio, tenía comodidad y tranquilidad emocional, las películas que a mí me gustaban y las novelas que me gustaba leer era donde la gente sufría y había tragedias y había situaciones muy dolorosas. Eso estéticamente siempre me resultó muy atractivo. Yo en la escuela recuerdo alguna vez en 3er grado tener un desencuentro con alguna maestra porque yo leía Stephen King. Ajá. Novelas así con contenidos. Y la maestra de horror, aterrada porque totalmente, leía a Stephen King. Me citaron al representante en 3er grado. ¿En serio? Porque eso era una influencia nefasta. Era algo que no estaba bien. Yo tenía que leer otras cosas. Entonces siempre me gustó la cosa sórdida, trágica, dramática. Pero tú consideras entonces que esa maestra tenía razón, que fue nefasta en tu vida. La influencia de Stephen King. No, yo creo que disfruto la memoria de ese cine
de terror que yo veía en mi infancia. Me gustaba mucho el cine de suspenso, el cine de terror. Y no, creo que la maestra estaba equivocada. Me imagino, no creo que esté tan equivocada, porque de hecho tus personajes tienen su parte nefasta, ¿no? Sí, sí, me gusta explorar las oscuridades humanas. Ajá. ¿Qué Siempre significa la oscuridad humana? lo que está detrás de la apariencia, de la sonrisa, del cómo estás, muy bien. Lo que hay más allá, cuando lo que la gente calla, lo que no te gusta de ti mismo, todas esas incertidumbres morales que no se suelen decir. Tú sueles dar tu opinión sobre un asunto y muchas veces esa opinión es políticamente correcta, pero no es lo que tú piensas. A mí me interesa lo que el tipo quiere decir, la cosa egoísta. Hay algo ahí que desde el punto de vista psicológico, literario, me resulta muy atractivo y siempre trato de que mis personajes exploten esa dimensión, se muestren un poco más honestos en esa lectura que hacen de sí mismos. ¿Tú eres un poquito alguno de esos personajes? Yo creo que todos. Todos de alguna manera. Si tú tienes algo de nefasto. Tengo pensamientos oscuros. ¿Tienes pensamientos oscuros? Sí, ¿Tú crees que esos pensamientos oscuros son producto del haber tenido una infancia normalita y feliz? Puede ser. Y cuando hablo del pensamiento oscuro siempre lo filtro a través de lo estético. Trato de verlo así como fenómeno estético, como algo... puede parecer paradójico, pero que tenga cierta belleza. Me gusta lo trágico, el elemento trágico es algo donde percibo una enseñanza, un contenido, algo que te dice cosas, que te enseña cosas, y entonces siempre trato de hurgar en esos escenarios. Lo que estoy entendiendo por lo que me estás diciendo es que uno necesita hechos trágicos en su vida como para pisar tierra y asumir que no todo es felicidad. En alguna oportunidad, conversando con una amiga, también escritora, ella me decía que no podría tratar a un personaje como el de la madre de una manera tan despiadada y tan grotesca como yo lo hacía. Yo trato muy mal a las familias disfuncionales, son insumos, son materia primaria para mi trabajo. Ella me decía que no podía hacerlo porque eso le removería cosas y sería para ella muy difícil por una relación compleja que tuvo con sus padres. No es mi caso. Yo cuando trato mal a una madre, a un padre, a un abuelo, repito, lo hago desde la ficción y con una intención estética. Cuando los tratas mal para escribir. Exactamente. No, me refiero en el papel, frente al teclado. En ningún momento se me presenta la preocupación por decir cosas como, oye, mi madre al leer esto se va a sentir muy mal. Claro. O mi abuela, si se entera que yo dije esto, va a ser infeliz. Eso no pasa por mi mente, entonces lo trabajo de esa manera así un poco lúdica. Esta frase la dijiste tú, el fatalismo estético me gusta, el personaje amargo y triste. ¿Lo tienes allí? Es así. ¿Es así? Me gusta la belleza de la amargura. Hay un autor, filósofo francés, rumano, que es Émile Cioran, que fue mi autor de cabecera durante mi carrera en la Escuela de Filosofía en la Universidad Central de Venezuela, y ese es el filósofo del desencanto y del desengaño. Lo hace a través de una manera muy lúdica, tiene un sentido del humor negro, despiadado, muy villano en la manera como hace su lectura del mundo. Entonces creo que fue una influencia importante. La cara que pones de llenura, de felicidad cuando hablas de eso, ¿no? Hay una paradoja también, porque si bien fui lector de Cioran, en mi infancia yo también fui muy telenovelero. La televisión venezolana para mí fue una escuela de letras. ¿Sí? Sí, yo veía todas las novelas y me sabía de memoria todas las historias. Entonces, ese pesimismo cioreniano se conjuga con mi fascinación por el melodrama. Entonces aparecen unas historias allí que son un poco historias de amor, historias de dramas familiares, de conflictos, con algo de amargura, pero al mismo tiempo también un poco de romance en el sentido más tradicional. ¿Y has escrito telenovelas? No. ¿Te gustaría escribirlas? Me gustaría escribir algo para televisión. No sé si... ¿Telenovelas o...? Si se pueda llamar telenovela. Creo que la televisión, el bloque televisivo, la telenovela tradicional como género, ha sufrido un cambio importante en las últimas décadas.
En Venezuela ha desaparecido casi. O en la última década, dirás, básicamente. Pero hay un trabajo muy valioso que se está haciendo tanto en Estados Unidos como en Inglaterra con la serie de televisión como género narrativo. Exacto. Hay argumentos brillantes, hay propuestas narratológicas realmente maravillosas y me gustaría escribir un contenido para televisión que conserve elementos de la telenovela tradicional, pero también valorar esa influencia de estos trabajos para tratar de hacer algo interesante, algo que pues, es un proyecto, algo que está por ahí, no sé, no está muy desarrollado, pero sí está el germen, está la idea. Tú sabes que lo que estoy sintiendo a través de lo que me estás diciendo y de lo que tú escribes en tus libros, es que de acuerdo a las telenovelas, por ejemplo, si están bajas de rating, siempre tiene que pasar algo, ¿no? Algo que pueda crear incertidumbre, que pueda crear un poco de angustia, secuestraron al niñito, y de alguna manera tú lo utilizas en tus novelas escritas. Por eso que a lo mejor te quedaría muy bien algún tipo de serie o un capítulo o una historia en un solo capítulo, o que sea por entregas, con esos argumentos que tú tienes, que te dejaron los distintos escritores, o sobre todo ese cuando estudiaba filosofía en la Central. Rescato lo que te comentaba de las series norteamericanas e inglesas. Yo creo que muchos de estos autores, incluso las series de acción, tipo 24 o Lost, sí, detrás de esa serie hay una reflexión sobre el tiempo en televisión interesantísima, sí, y una manera distinta de abordar lo narrativo. Creo que eso es muy interesante. Las historias comienzan por una parte, tú no te estás enterando de nada, de repente pasa otra cosa, parece no tener sentido, pero el autor tiene una clara conciencia que al día siguiente va a haber otro episodio donde va a explicar esta situación. Entonces creo que esa manera de entender el tiempo en televisión es muy atractivo. La telenovela que yo vi siempre fue muy lineal. Estoy hablando de la telenovela hasta los años 90, la telenovela que vi en mi niñez, en mi adolescencia. Solía tener una estructura muy lineal. En ese momento se comentaba que en Colombia se estaban haciendo cosas muy interesantes. En Brasil siempre tuvo una tradición también de novela de ruptura, de vanguardia. Pero por una experiencia personal, tiene que ver con mi mudanza a España y demás, yo dejé de ver televisión. Yo dejé de enterarme de lo que se estaba haciendo en telenovela. Sin embargo, sí sé que desapareció un canal de televisión importante en Venezuela, claro, donde se hacían RCTV, por supuesto, grandes novelas. Y los demás están que comprados. Los demás desaparecieron sus propuestas en televisión. Se perdió ese carisma, ese vínculo que tenía la plantilla de un canal donde uno reconocía a su artista, su estrella, su personaje. Yo recuerdo, por ejemplo, figuras como Amalia Pérez Díaz, sí, o Tomás Enríquez. Eso era RCTV, y esa gente tenía una solemnidad, sí, que tú admirabas. Eso no existe. Entonces sería interesante, claro, es un trabajo de equipo, pasa por reunir un grupo de gente valiosa para tratar de rescatar esa mística y hacer un proyecto de televisión. Si me invitan a algo así, yo me apunto. Te apuntas inmediatamente, eso me parece muy bien. Vas a presentar tu libro Julián. Así Cuéntame es. De Julián. Se lleva a cabo en Caracas, en algunas otras partes del mundo. ¿Lo escribiste con la idea de hacer una segunda película después que termines de hacer Blue Label? No, Julián nace en un autobús Aquí es muy común. entre San Miguel Allende y Guanajuato, en México. Ah, en México, en 2000, porque en ese autobús estaban pasando una película española sobre una niña enferma. Yo no pude escuchar la película porque no tenía audífonos, pero sí la vi. Y fue mejor porque me permitía imaginar más o menos lo que estaba pasando. Y esa percepción de la niña y la enfermedad me pareció muy interesante como conflicto. Pensé que se le podía sacar provecho. Niñez y enfermedad. Narrar desde el niño y ver cómo se percibe el trauma de la enfermedad. Y me quedé un poco con esa idea de hacer algo con eso. Luego lo relacioné con el mito de Orfeo. Quería adaptar, hacer una especie de adaptación urbana del mito de Orfeo, y así poco a poco fue apareciendo la historia. Julián es la historia de un niño. Está narrada por un niño de 9 años. Wow. Él está enfermo, pero tiene un amiguito que le dice que puede tener una manera de sanarlo o
rescatarlo una vez que pase lo que tiene que pasar, y esto pasa por hacer un viaje a la Biblioteca Miguel Acosta Sáenz de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Entonces Julián es la historia de cómo este niño y sus amigos se jubilan un día del colegio en Bellomonte para ir hasta la UCB a encontrar el libro de Pues eso es una belleza, eso va a ser una belleza. Esa es más o menos la peripecia de no Julián. No nos sigas contando. La novela sí debo decir que está ilustrada por Gerald Espinosa, un ilustrador venezolano que ha trabajado con Ecaré, que tiene un trabajo muy rico, muy visual, con una plástica muy atractiva, y es uno de los componentes de esta historia. Te felicito, Eduardo Sánchez Rugeles, de verdad, una vez más, ha sido un honor haberte tenido en Evaluando. Eres un exitoso de la literatura, varios premios, que no nos dio tiempo de nombrarlos, pero los tiene todos, y bueno, y más éxito todavía con Julián. Hay que leer la novela. Gracias a ustedes de nuevo por estar con nosotros en Evaluando a través de vertvnoticias.com.